Eh, Me llegaron varias consultas sobre un ejercicio de su trabajo práctico, ya específicamente un ejercicio donde les piden calcular el peso equivalente, ¿ya? Se generó una cierta confusión porque yo, bueno, los que fueron a la tutoría pasada, que fue presencial, definí el peso equivalente como lo que pesaba un equivalente, ¿ya? Pero se comprenda porque es importante, ¿ya? Teóricamente, el peso equivalente se define como el peso expresado en gramos que tiene un equivalente, ¿no es cierto? Y ahí vimos cómo se sacaba un equivalente, cómo se sabía que era un equivalente, ¿ya? Y la propia definición de equivalencia. ¿Qué pasa? Que como les voy a transmitir pantalla, como en la guía de ustedes, ustedes en primera instancia lo que hicieron fue hacer un experimento. Ya ustedes tomaron una cierta cantidad de magnesio, ¿no es cierto?, inicial, y la mezclaron con ácido clorhídrico, ya uno normal. Y eso desprendió una reacción, ¿no es cierto?, que desencadenó que se formara una sal, ¿no es cierto?, el MgCl2, y también que se generara hidrógeno molecular. Ya ese hidrógeno molecular, en esta reacción, ¿no es cierto?, ustedes conectaron este matraz, el de Meyer, lo conectaron, ¿no es cierto?, hacia una probeta invertida que tenía agua ya abajo. Entonces, la gracia de esto era que eh, a medida que el hidrógeno se fuera produciendo, este iba a pasar hacia acá, hacia el agua, y eso iba a desplazar una cierta cantidad de agua, ¿cierto? Déjenme ver si entendí, ¿no es cierto?, lo que hicieron. Fue eso, ¿no es cierto? Si me pueden confirmar. Ya, bueno. Eh, ya, entonces, ese hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene una masa, ya, y esa masa la cantidad de hidrógeno que se desprendiera de la reacción iba a generar un cierto desplazamiento de esa agua. Entonces, a usted en una pregunta de más abajo le está pidiendo calcular el peso equivalente de acá, el peso equivalente del magnesio. ¿Cómo se hace? Primero, usted tiene que tener los datos que están acá. Ya supongo que cada uno tiene sus datos de cada experimento que cada uno hizo. No sé si lo hicieron en grupo en realidad. Pero cada uno debería tener una cierta cantidad de datos. Ya, Eh, aquí, ojo con la unidad de medida, ya porque un compañero me mandó que acá tenía 0,03 ml. Ya, y 0,03 ml, créanme, muy poco y probablemente ni siquiera lo puedan medir con una probeta. Entonces, ojo con la medida, porque esos 0,03 ml en realidad eran litros, ¿ya? Y eso equivale a 30 ml. ¿Ya? Entonces, ojo con la unidad. Aquí se lo están viendo en ml, ¿no? En litros. Porque 0,03 ml está en el orden de los microlitros, ¿no es cierto? Ya, fuera de eso, ya ojo acá con los Kelvin también, no son grados Kelvin, ya eso simplemente son Kelvin. Y acá el peso, ya el peso del magnesio, acá este mg se refiere a miligramos, ya no al propio magnesio, que también puede haber generado un poco de confusión, ya, pero eso probablemente el autocorrector lo puso en mayúscula, pero son miligramos, ¿ya? Entonces ustedes lo que hicieron fue tomar una cierta cantidad de magnesio inicial, ¿no es cierto? Magnesio sólido, ya por eso está en 0S, y eso, a eso le añadieron una cierta cantidad de ácido clorhídrico, un normal, si no me equivoco. Y eso desprendió una reacción. Ya. En principio, la reacción que se genera acá va a producir el Mg, ¿no es cierto? Con el Cl2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Mg tiene 5 valencias, en realidad tiene varias valencias. Pero en este caso, la reacción va a generar que este comparta dos electrones con este cloro, ¿ya? Esta ecuación en principio está desequilibrada, por lo tanto vamos a tener que poner un 2 acá, y acá se van a generar un mol de hidrógeno molecular, ¿ya? Entonces la relación es que por cada magnesio que ustedes agregan acá, se van a generar un mol de esta sal, ya de magnesio, más un mol de este gas, ¿ya? Partimos por lo básico, la estequiometría. Luego, ¿no es cierto?, de calcular, de hacer el experimento, de medir la temperatura, ¿no es cierto?, y también de medir las presiones, les pide calcular el peso equivalente. Ya, si bien es cierto, el peso equivalente, ¿no es cierto?, se define dependiendo del tipo de compuesto que sea, ya que básicamente
Por ejemplo, cuando es un ácido, les dicen que dividan el peso de la molécula dividido en la cantidad de hidrógeno, ya, pero todo eso a la larga hace referencia a la valencia que toman los elementos. Ya, porque recuerden que cada elemento tiene su valencia, es decir, cada elemento tiene una cierta cantidad de electrones que va a poder compartir o quitarle a otro elemento, ¿ya? Y eso es la valencia. Entonces, como cada elemento tiene su valencia, ustedes lo que van a hacer para calcular el peso equivalente en las mejores condiciones, ¿no es cierto? Va a ser dividir el peso molecular de la molécula completa, o ya sea de un átomo, dividido en su valencia, en la valencia que toma en el propio compuesto. Por ejemplo, en este caso, el magnesio está tomando una valencia de 2, ya específicamente más 2. ¿Por qué? Porque está compartiendo dos electrones con el cloro, ya en forma de un enlace iónico, porque es una sal. Ya, eso en el mejor de los casos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando se descubrió esto, no se sabía esto, ¿no es cierto? Obviamente, no se sabía el peso molecular ni la valencia. Ella se realizó en condiciones experimentales. Entonces, ¿qué hicieron para poder calcular esto en una condición experimental? Lo que está acá. Ya, y lo que está acá, lo que le estoy mostrando ahora es otra guía, ¿no es cierto? Que es aquí de internet, em, ¿no es cierto? De Venezuela, ya de la UNED, y aquí hacen el mismo experimento, claro que lo hacen 3 veces, ya la única diferencia es que lo hacen 3 veces. Pero ¿qué pude ver acá? ¿No es cierto? Que aquí le hacen un balance redox, que eso lo van a ver más adelante ya, pero simplemente para ver la cantidad de electrones que se comparten. Ya, lo más importante a destacar acá es que se comparten dos electrones. Y esos dos electrones nos van a indicar la valencia. Ya ustedes también saben, ¿no es cierto?, que el peso equivalente es igual a la masa del magnesio dividido en el número equivalente del magnesio. Ya eso en el mejor de los casos. Pero como acá no tenemos el número, ¿qué dato necesitamos acá, no es cierto? Acá necesitamos el dato que está acá abajo, porque la masa del magnesio la tenemos y nos la dan en el ejercicio, que son como alrededor de 30 por ahí, creo que agregan ustedes inicialmente. Entonces lo que nosotros necesitamos para hacer este cálculo es esto, el número equivalente de magnesio, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nosotros en el laboratorio no estamos midiendo el magnesio propiamente tal. Ya lo que estamos haciendo es medir un desplazamiento de agua producido por el gas hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, como este gas hidrógeno, ¿no es cierto?, que está en estado gaseoso, va a desplazar agua, nosotros vamos a tener que jugar con esta ecuación que está acá, que es la ecuación de los gases ideales, ¿ya? Esta ecuación nos permite calcular los moles, ¿ya? Que eso es súper importante. Los moles teniendo ciertos datos, ya, del propio gas. Entonces, nosotros teniendo el dato de presión, de volumen, de la R, que es una constante que es de 0,082, si no me equivoco, y de la temperatura medida en grados Kelvin, vamos a poder calcular la cantidad de moles de un gas, ¿ya? Entonces, para partir, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos que el número equivalente de magnesio es igual al número equivalente de hidrógeno, ¿ya? Eso porque se da por una regla que dice que equivalente es igual a equivalente, ¿ya? Y que es una regla súper simple que no sé si ya la vieron, pero equivalente, memorícenselo, equivalente es igual a equivalente. Es decir, la cantidad de equivalente que pongamos en una reacción al inicio va a ser la cantidad de equivalente que se va a generar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos equivalentes, ¿ya? Estos son dos equivalentes, y acá se van a generar dos equivalentes, ¿ya? Entonces, equivalente sí es igual a equivalente. Y ahí eso se cumple en todos los casos, ¿ya? No es como los moles, que puede ser un mol acá y dos moles al otro lado. No, ya lo equivalente siempre son un equivalente a un equivalente o dos equivalentes, se van a generar dos equivalentes y así, ya equivalente es igual a equivalente. Y en base a eso llegamos a la conclusión que los números de equivalentes de magnesio tienen que ser igual al número de equivalentes de hidrógeno, ¿ya? Además, sabemos, ¿no es cierto?, que el número de equivalentes de este protón, ¿no es cierto?, de este hidrógeno, va a ser igual a dos veces los moles de H2, ¿ya? ¿Por qué es dos veces los moles de H2? Simplemente porque ustedes tienen dos moléculas de hidrógeno acá, ya no se lo olvide. Acá tienen esas dos moléculas. Por lo tanto, el número de equivalentes, ¿no es cierto?, de protones va a ser 2 por H2, ya por los moles de hidrógeno, ¿ya? Ahora, nuestra incógnita pasa a ser los moles de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno tenemos en ese volumen desplazado? Bueno, eso se resuelve simplemente despejando, ¿no es cierto?, esta cantidad de moles en la ecuación ideal de los gases y nos va a dar esto. Y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar los datos, ¿ya? Una vez reemplazados los datos nos va a dar la cantidad de moles de hidrógeno, ¿ya? Moles de hidrógeno.
Pues recuerden que nosotros necesitamos en primera instancia lo equivalente de hidrógeno, ¿ya? En este caso acá les dan los datos, ¿no es cierto? Que el R es 0,082 atmósfera, ¿ya? Atmósferas por litro dividido en mol Kelvin, sumamente importante la unidad, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? En este experimento se desplazó un volumen de 48,7 metros. Ya, y aquí lo único que hacen es transformarlo a litro. Ya, y eso, esa es la cantidad de litros. Que es muy cercano probablemente a lo que se les desplazó a ustedes. ¿Ya? Porque como estamos trabajando en condiciones experimentales, no va a ser siempre exactamente lo mismo, pero nos va a dar un resultado muy, muy cercano a la realidad. Acá la temperatura, ¿no es cierto? Estaban a 28 grados en este experimento y de eso lo transformaron a Kelvin, ¿ya? Una vez obtenido todos esos datos, y esto de gas húmedo, ¿no es cierto? Que ustedes van acá, presión de columna de agua, bla, bla, esto también ustedes lo tienen en su tabla, ¿ya? Y yo vi que algunos lo anotaron, ¿ya? Por ejemplo, acá el dato que vamos a ocupar de presión de gas seco es el que, si ustedes se fijan acá en esto, presión de H seco es la presión de hidrógeno de menos la presión de vapor de agua, que es lo que ustedes tienen acá, acá, en este punto. Ya, aquí está. Esta es la presión del gas seco, ya que acá le pusieron presión de H2 experimental. Ya, entonces vamos a ocupar estos datos, los vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, en la ecuación, en la ecuación de esta de los gases, y eso nos va a dar una cantidad de moles de H2, ya, una cantidad de moles de protones. Ya esa cantidad de moles de protones lo multiplicamos por 2 para sacar el número equivalente de protones, ya, y una vez obtenido el número equivalente de protones, lo que tienen que hacer es esta relación, ¿no es cierto? Que equivalente es igual a equivalente, por lo tanto, los equivalentes de protones que tengamos van a ser igual a los equivalentes de magnesio. Una vez obtenido eso, sabemos que son iguales, ¿no es cierto? Entonces no hay que hacer ningún cálculo. Y ahí recién podemos calcular el peso equivalente experimental del magnesio. ¿Ya? ¿Cómo? Teniendo este dato, que este dato lo tenemos y este lo calculamos recién, ¿no es cierto? Y ese dato se calcula en base a la ecuación general de los gases y haciendo esa relación, ¿no es cierto? Importante C2, haciendo esa relación y luego sabiendo que equivalente es igual a equivalente. Una vez obtenido eso, se van a dar cuenta que el resultado acá en este caso es 11,97, ¿ya? Y ahora hagamos el cálculo teórico, ¿no es cierto? Porque este es un cálculo experimental que se hizo. El cálculo teórico, ¿no es cierto? Eh, el peso que tiene un átomo de magnesio, a ver, es de 24, ya, de 24,305, ya, pero dejémoslo 24, ¿ya? Es de 24. Entonces, si nos están pidiendo calcular el peso equivalente del magnesio, ya no de la sal, del magnesio, nosotros lo único que tendríamos que hacer es dividir este peso atómico en la cantidad, en la valencia que está tomando el compuesto de la sal. En este caso, la valencia es 2. Por lo tanto, sería dividido, y eso da 12. ¿Ya? Un valor muy, muy cercano al valor perimetral que nos dio acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que esto está bien. ¿Ya? Y esto obviamente va a tener un rango, ¿no es cierto?, aceptable, ¿no es cierto? Si les da, no sé, 20, el peso equivalente, claramente algo hicieron mal en la medición, ¿ya? Pero si les da 20, tienen que anotarlo porque es parte de su cálculo, ¿ya? Eso es importante. Pero en este caso, ¿no es cierto?, está bien porque está cercano al valor real, ¿ya? Por lo tanto, el dato experimental, o sea, los datos experimentales que se tomaron en este ejercicio fueron muy precisos. Ya probablemente en su tabla tal vez les dé alguna diferencia, pero siempre van a estar valores rondando el 12, ya no más que eso. ¿Se entendió? Ahora necesito que abran su micrófono, por favor, para saber si se entendió. Si no, quedaron peor. ¿Qué pasa? Aló, ya. Eh, Leandro, es la temperatura experimental, ya, porque recuerda que estamos trabajando en condiciones experimentales, ya. No sé, chiquillos, si alguien puede abrir el micrófono, por favor, y lo ideal sería que me compartiera pantalla y desarrolláramos este mismo ejercicio con sus datos, por favor, si alguien se anima, para que quede aún más claro, porque ahora yo les di un ejemplo, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos desde cero sería mucho mejor.
¿Alguien se anima? ¿No? Ya, pues. Ah, se nos fue uno. Se nos arrancó uno. Ahí vuelve. Ya, pues. Por favor, mándame la guía o compartan pantalla, como quieran, para que tratemos de resolver el ejercicio y para que quede más claro aún.